Muy buenas noches, bienvenidos a la videoclase correspondiente a arte neoclásico. Es el arte europeo del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Vamos a ver, como en las clases anteriores, las principales características de la escultura, pintura y arquitectura del periodo. En este caso, más pintura y arquitectura. Vamos a ir viendo cuáles son sus principales características de estilo, morfológicas, y cuáles son los contextos ideológicos y culturales en los cuales se desarrolla el arte neoclásico. Vamos a. Primero vamos a ver una periodización histórica de unas principales características del arte neoclásico, para después ver la escultura y la arquitectura, el contexto histórico e ideológico, la pintura neoclásica y el análisis de dos pinturas de David, el juramento de los Horacios y la muerte de Marat. ¿Qué es el arte neoclásico? Vamos a preguntarnos eso en primera instancia. El arte neoclásico se desarrolló en Europa entre mediados del siglo XVIII y el siglo XIX y representó sobre todo una nueva recuperación del gusto antiguo por el clasicismo grecorromano. Este movimiento antepone la razón a la imaginación, la disciplina sobre la inspiración y el intelecto sobre la creación. Es un movimiento artístico propio de las corrientes del racionalismo impulsadas por el pensamiento filosófico, el racionalismo ilustrado, donde la Revolución Francesa es el acontecimiento fundamental de esta nueva conciencia y esta nueva emergencia de una nueva clase social que es la burguesía, posterior a 1789. La razón es el único medio para alcanzar la verdad, según el racionalismo, el hombre como centro del mundo y la noción del progreso. Cabe destacar que este movimiento artístico empieza a poner en tela de juicio el papel y el valor de la iglesia. Entonces, esto se va a ver traducido principalmente en un ataque frontal al arte barroco, que era el arte funcional al catolicismo contrarreformista de ese momento. Acá vemos un mapa de Europa en el siglo XIX, para que tengamos en cuenta un poco cuáles eran las zonas donde estaba delimitado este arte y cuál era la situación política en ese entonces, en donde se desarrolla, principalmente en Francia. Vamos a ver los ejemplos franceses de esta nueva emergencia, esta nueva sensibilidad y conciencia de época. Consideraciones generales sobre el arte neoclásico. Los artistas del neoclasicismo rechazan manifiestamente el pasado barroco, ya que están cansados de lo que consideraban como un símbolo de amaneramiento. Este rechazo produce una crisis estética, cuya salida se traduce en la readopción del gusto greco-romano por el arte. Emplea la forma estática, se aparta de la temática de instrucción religiosa para realizar una labor de instrucción cívica. La moralidad tiene una gran importancia en las obras debido a los postulados ilustrados. Se opone al estilo artístico del rococó, persigue la sencillez y la razón, busca la belleza en la simetría, en la pureza de líneas y en las proporciones matemáticas. Ya que el movimiento del arte neoclásico es uno comprometido con la situación política y el pensamiento de Europa de ese momento, existieron también intelectuales que sostuvieron la idea de volver sobre el pasado grecorromano para reactualizarlo y aplicarlo para el mundo de la época. El arte principalmente neoclásico se desarrolla dentro de academias. ¿Estas academias qué son? Estos son espacios institucionales generados por los estados-naciones de ese momento. Con el surgimiento de la Ilustración, la cultura europea del siglo XVIII se verá inmersa en un gusto por la antigüedad grecorromana, como señalamos anteriormente, y es así donde aparecen las academias como centros de enseñanza. En ellas se uniformó el gusto artístico en todo el continente y se genera una formación integral del artista, se profesionaliza la noción del artista. La función o la formación que recibían estos artistas eran en nobles artes liberales por parte de los alumnos, que se complementaban en una currícula de varios años según la disciplina artística elegida. Vamos a ver un poco las características de la arquitectura neoclásica. El periodo neoclásico supone un abandono de las formas del barroco para desarrollar una sobriedad de estilo y un uso exclusivo de elementos clásicos greco-latinos. La principal novedad es la nueva tipología constructiva. No va a haber ser una arquitectura religiosa como lo era en el barroco, sino que empieza a haber la construcción de edificios públicos, sobre todo por estos nacientes estados-nación, como es el caso de Francia, Inglaterra o Alemania. La principal fuente de inspiración es la antigua Grecia. Se utilizará mucho el orden dórico, con fuste acanalado, y así los frontones poblados de estatuas, de estos relieves escultóricos, incluidos como en el barroco, que le daban más dramatismo a la arquitectura, estaban insertados en la arquitectura. La principal fuente de inspiración será la Grecia y se utilizará el orden dórico con fuste acanalado, como dije anteriormente. Las fachadas o los pórticos recuperarán aquella belleza estilística de los templos grecorromanos, y se usará la cúpula romana como un elemento de invención original. Acá tenemos ejemplos de la arquitectura no clásica, está la Ópera Garnier en París, es el edificio
de ópera de la ciudad de París, y vemos cómo se aplican los postulados greco-romanos a la construcción de un orden cívico. La escultura neoclásica. ¿Cuáles son las principales características de esta escultura? Es el abandono de las poses contorsionadas propias del barroco, como tenemos en el rapto de la Sabina, por ejemplo, y el uso de los mármoles de colores. La severidad y la pureza de la antigüedad grecorromana se habrá desarrollado a partir del mármol blanco, con una forma idealizada y de actitud en reposo. El círculo de Wickelmann es considerado el padre de la historia del arte y el padre de la arqueología. El arte debe transmitir racionalidad y equilibrio, sostenía Wickelmann. Una precisión y una serenidad sin exceso decorativo ni expresiones apocinadas. Es la sencillez en la grandeza, según estos modernos que reactualizan el pasado grecorromano. Canova es uno de los principales escultores del arte neoclásico y desarrolla un tipo de escultura muy particular. Produce entre 1770 y 1800. La clave de su estilo es la calidad sensorial del acabado, extremadamente fino, y aplica una última lija con piedra pómez para resaltar el brillo de los materiales que esculpe. Son imágenes idealizadas con una gran serenidad y equilibrio, lejos del expresionismo barroco, y la mayoría en la obra está realizada en mármol blanco, como decían los postulados del neoclasicismo que estábamos explicando anteriormente. Acá tenemos ejemplos del análisis de las esculturas de Canova, vemos cómo hay una idea de mármol trabajado de la perfección, de sobriedad y simbolismo. El arte académico francés tiene que ver con el arte neoclásico y, bueno, es el arte que generan estas academias que habían mencionábamos particularmente. El academicismo es un estilo manifestado en obras de arte que tienen que ver con una escuela determinada de arte, de estas famosas artes liberales y de estos artistas que profesionalizaban su quehacer mediante una matrícula. Se establecen normas formales dentro de la disciplina para volverla más intelectual. El arte neoclásico es un arte racional, es un arte intelectual. Es una disciplina que satisface el gusto de la clase burguesa emergente posterior a 1789. Busca alejarse del realismo barroco, que era considerado bastante desagradable en términos artísticos y de representación sobre todo. La pintura neoclásica. ¿Cuáles son las características de esta pintura neoclásica? La pintura neoclásica sobre todo busca su inspiración en los relieves clásicos. Debido a que no contamos con pinturas antiguas en el momento, en el periodo, la principal referencia son los relieves de los templos religiosos romanos. Hay una idea de falta de movimiento, una composición sencilla, una luz poco marcada y sin contrastes, y los principales temas van a ser la mitología y la historia antigua en estas pinturas neoclásicas. Acá anteriormente tenemos una estatua de Napoleón, una pintura de Napoleón en posición de batalla, entonces es una representación realista de Napoleón que también sirve a fines propagandísticos. Muchos de los artistas neoclásicos fueron artistas que trabajaron para el gobierno revolucionario francés surgido en 1789. Acá tenemos la muerte de Marat. David es uno de los principales artistas. David es un artista profundamente comprometido con la causa revolucionaria de 1789 y desarrolla un arte comprometido con eso. Óleo sobre lienzo compuesto en el año 1723 y, bueno, principalmente representa la muerte de Marat, que es uno de los líderes jacobinos. En la parte interior domina una línea recta y geométrica, el rectángulo de la caja de madera, mientras que el cuerpo de Marat y sus brazos forman un triángulo. Precisamente el brazo en diagonal de Marat con la pluma en la mano y el cuchillo con el cual es apuñalado rompe la horizontalidad de la bañera. La composición está caracterizada por un vacío en el espacio superior, que recuerda a Caravaggio y el tenebrismo. Y por otro lado predomina un color verde y una sombra negra simbolizando la huida de la muerte, la huida de la vida y la llegada de la muerte. Ahí tiene mucho que ver la referencia a Caravaggio, como dije anteriormente. Por otro lado tenemos el juramento de los Horacios, como otra de las obras características de David. Es un óleo sobre lienzo, también de 1874, de 3 metros 30 por 4 metros 25 y está en el Museo del Louvre. La composición es cerrada y simétrica, siendo el centro del cuadro el padre de los Horacios. Los personajes masculinos están compuestos en líneas verticales, erguidos y en triángulos que simbolizan la fortaleza y la estabilidad, mientras que los femeninos, a la derecha del cuadro, están realizados en líneas curvas y se encuadran en una estructura piramidal que representa el abatimiento y la desesperación. Hay que remarcar principalmente que David tiene un compromiso político muy fuerte y es un artista que va a exiliarse una vez que Napoleón cae,
en Bruselas y morirá en ese momento, en esa ciudad, luego de pasar su vida comprometida con un arte de estilo político, sobre todo. Es un arte académico, intelectual, racional, al servicio de la ilustración, y estas características lo van a convertir en el artista trascendente que fue en ese momento. Bueno, les agradezco muchísimo y seguiremos avanzando un poco en el arte del siglo XIX. Recuerden que podemos comunicarnos mediante el campus. Una vez que ustedes lean la teoría y realicen los ejercicios, pueden realizarme cualquier tipo de dudas o consultas que tengan. No lo duden, que yo voy a estar siempre ahí para respaldarlos y responderles a todas las dudas que ustedes tengan. Les agradezco muchísimo y que tengan muy buenas noches.